Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Estimados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando que en este día se encuentren todos muy bien, deseándoles también a todos las más ricas bendiciones de parte de mi Dios. Un saludo también en particular a nuestro pastor Jaime Acevedo, a nuestra pastora Ruth Arcos, a toda su familia. Quiero también extender este saludo a mis hermanos de los templos anexos, Bramadero Forestal, Bramadero Sur, mis hermanos del Porvenir, El Olivo, La Higuera y también mis hermanos de Quiñantu. Que Dios les bendiga. Y un saludo muy especial también a mis hermanos que se congregan en el CET, en el Centro de Estudio y Trabajo. Que Dios también a ellos les bendiga. Tengo en este día la oportunidad nuevamente de poder estar frente a ustedes por intermedio de estos medios de comunicación para estar compartiendo un nuevo tema en este día de Escuela Dominical, día domingo, el Día del Señor. La semana recién pasada, el día domingo anterior, tenía la hermosa bendición de compartir con ustedes a través de la palabra del Señor el tema de el arrebatamiento. Y allí les contaba, les decía, les conversaba, cierto, que la segunda venida del Señor tiene varias etapas, varios hechos. Y nosotros podíamos dividir esta segunda venida del Señor en dos partes. La primera parte la centrábamos mayoritariamente en el arrebatamiento de la iglesia, que lo vimos el domingo anterior. Y la segunda parte, la segunda venida propiamente tal, en el momento en que el Señor desciende, ¿cierto? Y posa sus pies en el Monte de los Olivos. Pero antes de eso yo les comentaba que habían otros acontecimientos, otros hechos que iban a suceder, y entre ellos se encuentra el tribunal de Cristo. Ese es el tema que hoy día nos convoca. Con la ayuda del Señor basado en la palabra del Señor, vamos a estar, ¿cierto?, compartiendo este hermoso tema. Así que mi deseo, ¿cierto?, es que a todos nosotros este tema, ¿cierto?, este mensaje de la palabra del Señor nos bendiga en particular. Y en lo personal, a mi persona, deseo que Dios me bendiga grandemente, ¿cierto?, a través de su palabra en esta mañana. Bueno, voy a invitarles, ¿cierto?, que hagamos una oración para que sea el Señor quien me dirija, me dé gracia y también, ¿cierto?, le dé gracia a usted para que pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. Si hay alguna persona que va a tener la oportunidad de ver este video y no conoce al Señor, mi sincero deseo es que por intermedio de la palabra del Señor él pueda llegar también a estos conocimientos del Evangelio y pueda también alcanzar la bendición que llevamos hoy día los cristianos, ¿cierto?, de ser hijos de Dios y de ser lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Así que un saludo también a las personas que tengan la oportunidad de ver este video, que no sean parte de nuestra iglesia. Deseo que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, santo y celestial, en esta mañana
inclino mi rostro y doblego mi corazón delante de su presencia. Alabo su nombre porque sé que usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Le reconozco cada milésima de segundo en mi vida como mi Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Le reconozco como el dueño de mi vida, dueño de todas las cosas. Y le ruego que en este momento tome dominio completo, Señor, de estos medios de comunicación, Señor, y bendiga a todos los oyentes, Señor, en esta hora por medio del mensaje de su palabra, en especial aquellos que aún no le conocen y que pueden tener la oportunidad de escuchar, Señor, la palabra suya en esta mañana. Le ruego que les bendiga grandemente, que obre en sus vidas. Le pido que tome dominio de mi vida, coloque palabras de bendición hacia mis hermanos y también dele gracia a ellos para que puedan escuchar este mensaje y les bendiga grandemente. Todo lo ruego en el nombre bendito y glorioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, de inmediato les invito, ¿cierto?, para que vamos a revisar este hermoso tema, el Tribunal de Cristo. Cuando hablamos del Tribunal de Cristo, pareciera ser algo relativamente, ¿cierto?, simple. Pareciera que algunas veces nosotros decimos, bueno, si alcanzo alguna recompensa, bien, y si no, bien también. Solo lo que me interesa, yo esto lo he escuchado, es estar allí en la presencia del Señor. Pero hoy día espero, ¿cierto?, que usted pueda entender que el Tribunal de Cristo es algo muy relevante para nosotros los cristianos y que debemos también prepararnos para presentarnos un día en aquel lugar. Espero que con la ayuda del Señor hoy día podamos gozarnos en su palabra y, reitero, podamos entender que para estar allí también necesitamos prepararnos, cuidarnos, para poder, como le digo, un día estar en la presencia del Señor y que nuestro traje no tenga ni manchas ni arruga, como dice la palabra del Señor. Ya, Dios nos bendiga. Bueno, ¿por qué se llama el Tribunal de Cristo? En algunos comentarios bíblicos aparece como el Tribunal de Dios. Bueno, ambos nombres están correctos, pero nosotros le conocemos mayormente como el Tribunal de Cristo porque la propia Biblia así lo respalda. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso nosotros, ¿cierto?, mayoritariamente lo conocemos como el Tribunal de Cristo. Nuestro Dios, dice la Biblia, que a nadie juzga, que todo el juicio, ¿cierto?, lo dio a su Hijo Jesucristo. Así que por eso nosotros, ¿cierto?, le conocemos, basado en la palabra del Señor, como el Tribunal de Cristo. Hago, ¿cierto?, la salvedad. Este Tribunal de Cristo no se refiere ni al Tribunal de Cristo cuando Él estuvo, ¿cierto?, cuando fue enjuiciado frente al sumo sacerdote, ¿cierto?, y tampoco se refiere al tribunal, al juicio del gran trono blanco, que va, ¿cierto?, a establecerse después del milenio, sino que este se refiere, ¿cierto?, al Tribunal de Cristo, donde debemos comparecer la iglesia del Señor. Bueno, ¿qué es el Tribunal de Cristo? Vamos a ir, yo siempre me voy planteando algunas preguntas para ir, ¿cierto?, en detalle conociendo este tema en profundidad, y una de ellas es, ¿qué es el Tribunal de Cristo? ¿Ya? Bueno, es la comparecencia delante del Señor de todos los cristianos que nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Te recordará, los que el domingo anterior tuvieron la oportunidad, ¿cierto?, de estar compartiendo el tema del arrebatamiento, ¿cierto?, de qué se trataba aquello. Se trataba, ¿cierto?, de la comparecencia, ¿cierto?, perdón, se trataba, ¿cierto?, de la ida nuestra, ¿cierto?, a la presencia del Señor a través del arrebatamiento. Y ahora el tribunal dice que es la comparecencia delante del Señor de todos los cristianos que nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Por tanto, comparecencia tiene que estar ligada a la resurrección. ¿Ya? La comparecencia está ligada a la resurrección. Lucas capítulo 14, versículo 14 dice, escuche bien lo que dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos.
Por eso le decía que la comparecencia nuestra ante el tribunal de Cristo está ligada a la resurrección, porque la Biblia así lo respalda. Lucas 14:14, reitero, dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Eso se refiere, el Señor les hablaba, ¿cierto?, a sus discípulos, y nos habla a nosotros en esta mañana, ¿cierto?, que de acuerdo a las obras que nosotros hagamos, ¿cierto?, de buena voluntad, probablemente a quien hagamos el bien no nos va a poder recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Por tanto, la comparecencia va ligada a la resurrección de los justos. Y la resurrección de los justos, ya nosotros ya la estuvimos conversando, ¿cierto?, tiene mucha relación con el arrebatamiento. Esta resurrección no tiene que ver con la resurrección universal que yo le hablaba al principio, ¿cierto?, para comparecencia delante del trono blanco de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 11 al 15. Ya allí en aquel juicio lo que encontramos es un resultado de condenación. Esta resurrección, esta primera resurrección, no tiene que ver con aquello, ¿cierto? Eso lo vamos a revisar más adelante. La resurrección que conduce a todos los cristianos a la comparecencia ante el tribunal de Cristo se produce en el momento que los cristianos, como iglesia, se han trasladado de la tierra a la presencia del Señor. Unos mediante resurrección entre los muertos y otros los que vivan en ese momento mediante la transformación de los cuerpos. Reitero, ya lo vimos el domingo pasado, 1 Corintios 15, 51 y 52, Tesalonicenses 4, 16 y 17. Nos relata, ¿cierto?, lo que acabo de leer, y como ya lo vimos no voy a profundizar en ello. Otra pregunta que me planteo y que nos podemos plantear es: ¿en dónde tendrá lugar el tribunal de Cristo? Bien, el lugar en que se llevará a cabo el tribunal de Cristo será en el aire, lugar del encuentro entre Cristo y la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí está claro, ¿verdad? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta frase a mí me gusta mucho y me hace meditar. Y así estaremos siempre con el Señor. Hoy día vamos a darnos cuenta que para estar siempre con el Señor, antes tenemos que haber pasado por el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y allí nos vamos a dar cuenta lo relevante que es, ¿cierto?, llegar preparados a esa instancia. No se olvide que después vamos a estar siempre con el Señor. ¿Y cómo vamos a estar con el Señor? Que Dios nos ayude, hoy día lo vamos a ir entendiendo. ¿En qué momento comparecemos ante el tribunal de Cristo? Bueno, la comparecencia debe producirse antes de la entrada a la presencia del Señor en la esfera celestial. Ya, mire, anteriormente leíamos que, ¿cierto?, estaremos siempre con el Señor. Va a haber un momento en que ya vamos a entrar a esta esfera celestial, vamos a entrar a la presencia del Señor. Pero antes de aquello, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, ese es el momento, ¿cierto?, en que comparecemos ante el tribunal de Cristo. Debe producirse antes de la entrada a la presencia del Señor en la esfera celestial, donde la iglesia será presentada sin manchas ni arruga. Por eso es importante que primero vamos al tribunal de Cristo. Efesios 5:27 dice, le voy a compartir lo que dice Efesios 5:27. Usted puede ir tomando nota de estas citas para que después con su propia Biblia lo revise, ¿cierto? Y allí el Señor también le va a dar mucho más gracia respecto a este tema tan hermoso. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, se refiere a Cristo el Señor, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué hermoso! Reitero esto, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, es quien nos prepara, nos presenta a sí mismo, ¿ya? Nos prepara, Él nos prepara y luego nos presenta a sí mismo, ¿ya? Para que después estemos siempre con Él. Que el Señor nos bendiga.
Otro versículo, ¿cierto?, de la Biblia que también nos habla de la necesidad de presentarnos ante el tribunal de Cristo es Apocalipsis 19:8, que dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, refiriéndose a la iglesia, a nosotros que somos parte de la iglesia, porque el lino fino es las acciones de los justos. ¿Y dónde serán conocidas las acciones de los justos? En el tribunal de Cristo. Vestido de lino fino son las acciones de los justos, vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Ya reitero este versículo: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, vamos ya entendiendo con la ayuda del Señor lo importante que es, ¿cierto?, que nosotros nos preocupemos de cómo vamos a llegar al tribunal de Cristo. Porque muchos creen que solamente es no tener recompensa. Muchos creen que solamente es no tener corona. Muchos creen, ¿cierto?, que, o yo lo he escuchado en alguna oportunidad, que dicen: no, a mí solo me interesa, ¿cierto?, estar allí en la presencia del Señor. Pero mire, dice que tenemos que estar vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué? ¿Cierto? ¿Qué es ese lino fino? Son las acciones justas de los santos. ¿Y dónde, cierto, serán reconocidas las acciones justas de los santos? En el tribunal de Cristo. Allí tendremos o ganancia o tendremos pérdida de acuerdo a cómo hayan sido nuestras acciones. Por eso es importante que nos interesemos como hijos del Señor en llegar, ¿cierto?, ante el tribunal de Cristo, ¿cierto?, llevando en nuestra vida de cristiano, acciones justas, para poder alcanzar este vestido hermoso, glorioso, espiritualmente hablando, ¿cierto?, que nos va a ser dado en aquel lugar. Que el Señor le bendiga. ¿Cuál es la base del juicio? Ya podemos decir que no es una base condenatoria. Ya esta base, ¿cierto?, es una base, ¿cierto?, de recompensa. La referencia al tribunal de Cristo aparece en 2 Corintios 5:10 y dice, o la referencia a esta base también dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, reitero, para que cada uno reciba. Es decir, hay una recompensa, hay una ganancia y también hay una pérdida. Vamos a recibir de acuerdo a cómo haya sido, ¿cierto?, nuestro trabajo, ¿cierto?, cuando estuvimos en el cuerpo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya? La base del juicio no tiene que ver con salvación o perdición, sino con recompensa. Esta puede ser, ¿cierto?, de ganancia, o también puede ser de pérdida, que el Señor nos ayude. El creyente no vendrá nunca a juicio de condenación. Mire qué hermoso. Reitero esta frase: el creyente no vendrá nunca a juicio de condenación. Juan 5:24, cuando hablo de Juan, me refiero a el Evangelio de Juan, no a primera, ni segunda, ni tercera de Juan, sino que a el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente, entre otros versículos que avalan esto, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito el Señor. Y no vendrá a condenación. El tribunal de Cristo no es una instancia de condenación para la iglesia, sino es una instancia, ¿cierto?, galardonadora, es una instancia de recompensa, es en la base de aquel tribunal, es una instancia, ¿cierto?, en el cual el Señor nos presenta a sí mismo, para luego estar siempre con Él, ¿ya? Pero también tenemos que tener presente que puede haber allí una pérdida para nosotros, no una condenación, que no es lo mismo. Los creyentes seremos sometidos a juicio sobre el modo de obrar, ¿ya? La razón de los hechos, de por qué hicimos las cosas y lo que los ha impulsado a realizarlas, ya que el Señor nos ayude. El resultado de ese juicio será recompensa o pérdida. 1 Corintios 3, 14 y 15.
Los creyentes seremos sometidos a juicio sobre el modo de obrar, la razón de lo que hicimos y lo que nos impulsó a realizar aquello. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. El resultado de ese juicio será recompensa o pérdida. Ya lo hemos dicho. Podremos tener allí recompensa o podremos tener pérdida. Probablemente, a veces erróneamente digo yo, a muchos no les interesa la pérdida o no les interesa el galardón. Yo creo que no va a ser tan simple tener una pérdida en aquel lugar estando en la misma presencia del Señor. ¿Ya? A mí me impacta aquello. Yo prefiero estar en los recompensados. Que el Señor me ayude. Que el Señor le ayude a usted para colocar en su corazón ese anhelo, ¿cierto? De buscar esa santificación, esa purificación para estar en la lista de los recompensados, para que sus obras, ¿cierto? Perduren, ¿cierto? Para que éstas sean hechas de buena voluntad. ¿Ya? Recordamos la ofrenda de la viuda. Un gran ejemplo. Cómo, cierto, fue valorada aquella ofrenda, aquella obra en favor de la obra del Señor, valga la redundancia, por el propio Señor Jesucristo, porque sin duda fue hecha, cierto, con sinceridad. A eso se refiere este tribunal, ¿ya? Eso es lo que el Señor va a mirar en aquel día. La obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Vamos a ver de qué se trata esto en esta mañana. 1 Corintios 3:13. La prueba de fuego tiene que ver con el simbolismo del examen de los materiales usados en la edificación por cada uno de los creyentes. Usted ha escuchado, ¿cierto?, que los materiales, ¿cierto?, espiritualmente hablando, se establecen en dos grupos. Por un lado tenemos el heno, ¿cierto?, la madera, la hojarasca. Y por otro lado tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas. Son los materiales, espiritualmente hablando, en los cuales, ¿cierto?, nosotros basamos nuestras obras. Y estos serán, ¿cierto? Por eso dice que la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra será, ¿cierto?, pasada por el fuego. Ya vamos a entender de qué manera, ¿ya? Y obviamente que usted ya está entendiendo que quien de nosotros, ¿cierto?, haya usado materiales como de heno, ¿cierto?, de hojarasca, de madera, ahí va a haber pérdida. Porque el fuego va a consumir aquellos materiales, va a consumir aquella obra. No así el oro, la plata, las piedras preciosas. Bien, los primeros tienen que ver con la falta de consistencia. Cuando quien ha operado algo en la obra de Dios, lo hizo en el poder de su fuerza, ¿cierto? La inconsistencia se aprecia cuando al aplicarle el fuego desaparece. Eso lo vemos en la cotidianidad de nuestra vida. Usted lo ha visto, yo lo he visto. Cuando una persona en la obra del Señor, ¿cierto?, hace todas las cosas basado, ¿cierto?, en la capacidad humana, ¿cierto?, en el poder de su fuerza, vienen las pruebas, vienen las dificultades, ¿cierto?, y la consistencia de esa obra desaparece. Se cansa, muchos vuelven atrás, muchos, ¿cierto?, se quedan en el camino, muchos reniegan. Entonces, lo primero tiene que ver con la consistencia. Lo hicimos, el trabajo en la obra del Señor, por amor al Señor, lo hicimos por hacernos vistos, lo hicimos en qué consistencia, cómo, ¿cierto?, lo realizamos. Entonces, cuando esa obra sea pasada por el fuego, ¿cierto?, va a ser probada. Por otro lado, si la actuación del creyente se sustentó en la provisión de Dios, es decir, cuando el Señor me manda, ¿cierto?, cuando el Señor me notifica, cuando el Señor me llama al trabajo en su obra, cuando yo voy siempre confiando en Él, muchas veces nos sentimos, ¿cierto?, inútiles. Le pasó a los grandes hombres de la Biblia, como Moisés, cuando Dios lo llamó, ¿cierto?, lo notificó, ¿cierto?, le dijo: soy tardo de hablar, ¿cómo puedes llamarme a mí para que yo sea el líder del pueblo? Ya no se sintió capacitado. Ya muchas veces nos pasa a nosotros, el Señor nos notifica, ¿ya?, y no nos sentimos capacitados, pero cuando confiamos en el Señor, cuando el sustento, la provisión para el trabajo viene de parte del Señor, eso indica que nuestra obra, ¿cierto?, la consistencia de esta está en el oro, la plata, las piedras preciosas. Y al aplicarle el fuego, lejos de desaparecer estas, se afinan y se fortalecen. El oro, ¿cierto?, la plata, las piedras preciosas, cuando usted, ¿cierto?, o los artesanos las pasan por el fuego,
¿cierto? ¿Cierto que quedan más hermosas? Se purifican, se afinan, se fortalecen. Una vez, ¿cierto?, que pasan por el fuego, se templan aquellas obras. Aquel material se templa, por lo tanto la obra es consistente. Eso es lo que el Señor va a ver un día. El simbolismo de fuego, vamos a entender ahora qué es el simbolismo de fuego. Hemos estado hablando del simbolismo de fuego. Veamos qué es lo que es, a qué se refiere. El simbolismo de fuego tiene que ver con la persona de Cristo. A Él se le describe como que tiene sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Ahí aparece claramente, ¿cierto?, que al Señor Jesucristo se le describe que Él tiene sus ojos como llama de fuego. Usted ya se está imaginando a qué se refiere que la obra suya, mi obra, serán probadas, ¿ciertos?, a fuego. Porque ¿frente a quién estaremos? Estaremos frente al Señor Jesucristo. Y Él es quien nos va a mirar nuestra obra. Y dice la Biblia en Apocalipsis 1:14 que sus ojos son como llama de fuego. Quiere decir que la simple mirada del Señor sobre la obra del creyente produce dos efectos. Por un lado, el examen en profundidad, poniendo en descubierto cuánto esto oculto, poniendo en descubierto cuánto éste ocultó en las intenciones con que realizó su obra. ¿Ya? Mire, yo pensaba cuando leía esta parte, ¿cierto?, que nuestra obra será, ¿cierto?, probada a fuego. Y claro, entendía que si los ojos del Señor, ¿cierto?, son como llama de fuego, estaremos frente a su presencia. Imaginaba, ¿cierto?, como un escáner a nuestra alma, a nuestro ser más interno, más interior de nuestra vida. Dice que poniendo en descubierto cuánto es decir, usted o yo, ocultamos las intenciones con que realizamos nuestras obras. En ese momento habrá un escáner a nuestra alma, a nuestro espíritu. Habrá un escáner a nuestro ser glorificado en aquel lugar, en el tribunal de Cristo. Yo meditaba, muchos hemos tenido la oportunidad de subirnos a un avión, de presentarnos, ¿cierto?, en un aeropuerto, y cuando nosotros, antes de abordar el avión, tenemos que pasar por un sistema de escaneo, ¿cierto?, de nuestra maleta, ¿cierto?, de el equipaje que llevamos, y nosotros mismos pasamos por un sistema de escáner. Y allí, ¿cierto?, se ve hasta lo más profundo de lo que llevamos ahí en el equipaje. Entonces, a modo de analogía, ¿cierto?, humana, porque estoy hablando en una esfera celestial en esta mañana, pero yo podía imaginarme, ¿cierto?, que el Señor nos va a realizar un escáner a nuestra vida. Y allí no podrá nada quedar oculto, lo más íntimo que haya en nosotros, lo más profundo que tengamos oculto en nuestro ser, que no hayamos confesado, en ese instante saldrá a la luz. Ese escáner, esa mirada de fuego que nos dará el Señor, ¿cierto? Allí finalmente se conocerán nuestras acciones, ¿cierto? Allí se verán las acciones justas y también podremos tener pérdida si llegamos a la presencia del Señor con algo no confesado, con algo guardado en lo más profundo de nuestro corazón. En ese momento el Señor nos va a realizar un escáner a nuestro ser y vamos a ser descubiertos. Por lo tanto, presentarse ante el tribunal de Cristo lo estoy entendiendo como algo no tan simple. Que Dios nos ayude. Por otro, lo que allí se observará será la determinación con la cual usted y yo trabajamos en la obra del Señor, permaneciendo o destruyéndose nuestra obra, según el material utilizado para llevar a cabo la obra. Si la prueba de fuego no se supera, entonces el cristiano sufrirá pérdida. 1 Corintios 3:15. Y si se supera, entonces recibirá recompensa. 1 Corintios 3, 9 al 15. Ahí yo le invito a que lea este versículo. Nos relata bastante lo que estamos conversando detalladamente. ¿Ya? Mire, aquí voy a leer algunos versículos de la cita que acabo de mencionar. Son varios, del 9 al 15, pero los dos primeros dice, ¿ya? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, es el que está hablando a la iglesia. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima.
Pero escuche bien esta parte. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, nosotros somos colaboradores de Dios y somos llamados a edificar, a sobreedificar. ¿Cierto? Algunos, como con mucho respeto lo digo, ¿cierto?, creen que solamente es llegar a la iglesia y llevar, ¿cierto?, una vida de oyentes en las congregaciones. La palabra del Señor me dice claramente, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, si yo soy un colaborador del Señor, un colaborador en la obra de Dios, debo procurar sobreedificar en el trabajo que otros hicieron, que nuestros antepasados hicieron. Yo, cierto, soy fruto de la predicación de mi propio padre consanguíneo. Él fue quien me habló del Evangelio. Él dejó la semilla sembrada en mí, ¿cierto? Hoy día yo tengo que edificar sobre esa base que mi padre, ¿cierto?, consanguíneo, que está ya en la presencia del Señor, me dejó. No puedo solamente llegar a la iglesia a disfrutar de la herencia que me dejó mi padre. Tengo el deber como cristiano, porque la Biblia dice que soy un colaborador de Dios, porque soy labrado por Dios, por la palabra de Dios. Ya he sido cultivado en el Evangelio. ¿Para qué he sido labrado? ¿Para qué he sido cultivado? Ya usted sabe lo que es cultivar la tierra. Ya se cultiva para que dé fruto. Usted ha sido labrado por Dios. Usted ha sido construido por Dios, porque dice que es edificio de Dios. ¿Y para qué ha sido labrado por Dios? Para que dé frutos. Ya, por eso es que el apóstol dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora no somos llamados a poner otro fundamento. El fundamento es Cristo el Señor. Nosotros tenemos que sobreedificar basándonos en ese fundamento. Que el Señor nos bendiga. Qué hermoso, amado hermano. Y aquí, cierto, la palabra del Señor es quien nos llama. Yo, cierto, quiero decirle que no es mi intención yo hacerle un llamado de manera personal. Quiero hacerle este llamado, pero a través de la palabra del Señor. Que usted se preocupe de trabajar, de sobreedificar. Que no solo llegue a la iglesia como un oyente, ¿cierto? En la obra del Señor hay mucho trabajo. No dejemos solo esto a los pastores de las iglesias, a los ancianos de las iglesias, a los jefes de grupo, ¿cierto? A los que llevan la responsabilidad, que cada año se les entrega una responsabilidad en las congregaciones. Somos todos llamados a trabajar, porque dice que somos, ¿cierto? Colaboradores de Dios. Somos, ¿cierto?, labranzas de Dios. Somos labrados por el Señor para que después de la labranza, la tierra después que es labrada, ¿cierto?, es sembrada. Y luego, ¿cierto?, esta se trabaja para que dé fruto. Luego es regada para que dé el fruto. Así es la vida del cristiano. Ya, así es la vida del cristiano. Primero se labra, luego por la palabra, ¿cierto?, se siembra. Por la palabra somos regados espiritualmente hablando, pero ya es tiempo que demos fruto, porque hemos sido, ¿cierto?, labrados por la palabra de Dios muchos años, y muchos todavía seguimos viviendo, ¿cierto?, en una vida de indiferencia. Escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra del Señor, pero lamentablemente seguimos viviendo una vida de indiferencia. Entonces, es probable que el día que lleguemos ante el tribunal de Cristo y la mirada de fuego de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, sea sobre nosotros, es probable que si no nos hemos preocupado hoy día, tengamos pérdida en aquel día. Es decir, probablemente nuestra obra haya sido basada, ¿cierto?, en heno, en madera, en hojarasca, y allí, ¿cierto?, será quemada. Que el Señor le bendiga, que el Señor le inte por su Espíritu Santo en esta mañana, para que usted pueda, ¿cierto?, interesarse en el trabajo, en la obra del Señor. Qué hermoso es trabajarle al Señor. Qué hermoso es trabajarle al Señor, ¿cierto? Y trabajarle, ¿cierto?, con una determinación, para que usted me entienda, usando estos materiales que la Biblia hoy día nos dice que es importante de considerar en el uso de la obra del Señor: el oro, la plata, la piedra preciosa. Ya, porque ahí está el gozo del Señor en nuestras vidas. Mire, amado hermano, hermana que me escucha, cierto, estimado oyente que nos está escuchando en esta mañana, probablemente usted se ha dado cuenta que a veces hay cristianos que realizan un trabajo muy silencioso, en templos muy sencillos, apartados, lejanos de la ciudad,
donde hay 4 o 5 hermanos que llegan el fin de semana. Allí hay un guía de clase, un hombre que lleva muchas veces años y que como no hay más hermanos en aquellos lugares, se repite su responsabilidad, hombres que han estado 10, 15 años al frente de la obra del Señor en aquellos lugares. Y pareciera que no tienen recompensa, pareciera que su vida pasa inadvertida. Quiero decirle con toda certeza, cuando este escáner divino aplicado por el Señor Jesucristo, estos ojos de fuego, le miren, sin duda alguna, se darán cuenta que el cristiano, ¿cierto?, que pudo edificar en oro, en plata y en piedra preciosa, porque estuvo allí, fue un colaborador en la obra del Señor, ¿cierto?, y dio fruto. Qué hermoso, amado hermano. Entonces, estar en el tribunal de Cristo, ¿cierto?, es algo muy maravilloso. Que Dios le bendiga a usted. Para ir cerrando ya este tema, quiero hablarle de las recompensas. Quiero hablarles de la recompensa porque le reitero, muchos a veces dicen, no tengo interés en la recompensa, solo quiero estar. Pero no se olvide que para estar tenemos que estar con un traje, ¿cierto?, sin mancha y sin arruga. Y para que ese traje esté sin mancha y sin arruga, tiene primero que ser sometido, ¿cierto?, a esta mirada de fuego del Señor Jesucristo. Bien, que Dios nos bendiga. ¿Cuál es la recompensa? Mire qué hermoso. La recompensa se expresa mediante la figura de coronas que serán entregadas como resultado del tribunal de Cristo. Ahí está la recompensa. Habrá quienes reciban una corona incorruptible, bendito el Señor, porque han vencido sobre el viejo hombre, fueron capaces de abstenerse de muchas cosas por el amor del Señor. Mire, amado hermano, muchas veces a nosotros los evangélicos nos tratan de ignorantes. Los que desconocen, los necios, muchas veces nos tratan de ignorantes, nos dicen que no disfrutamos la vida porque nos negamos a muchas cosas. Pero mire usted, aquí tiene su recompensa. Dice que habrá quienes reciban una corona incorruptible. ¿Quiénes serán aquellos? Los que cierto han vencido al viejo hombre, a la vieja mujer. Los que se han convertido al Señor y nunca más han vuelto atrás. No han ido, ¿cierto?, al mundo, no han vuelto, ¿cierto?, a tomar para sí ese viejo hombre, esa vieja mujer. ¿Dónde usted puede respaldar que esa corona es verdad? En 1 Corintios 9:25. Esto es para los que han vencido al viejo hombre, a la vieja mujer, para aquellos que hoy día se han cuidado, ¿cierto?, de no volver atrás, de seguir adelante, de dejar el mundo atrás. Que Dios les bendiga. También habrá una corona de gozo. ¿Para quién será esta corona de gozo? Dice, para quienes han sido capaces de ganar almas. Aquellas hermanas Dorcas, hermanos voluntarios, jóvenes, señoritas, niños, que domingo tras domingo, sin escatimar esfuerzo, están en las calles predicando la palabra del Señor. Reitero, muchas veces pareciera que nadie les escucha, parecieran inadvertidos, pero nunca olvide, amado hermano, hay una corona de gozo para usted. Siga predicando el Evangelio. ¿Qué lo respalda? 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. ¡Qué glorioso! Hay corona para los que predicamos la palabra del Señor, para los que llamamos alma, para los que amamos, ¿cierto?, a las almas perdidas. Corona de gozo. Todavía quedan coronas, ¿cierto? Otros recibirán corona de justicia, ya porque amaban la venida del Señor. ¿Cierto que es hermoso amar la venida del Señor? Ellos recibirán corona de justicia. El domingo pasado yo le decía que algunos todavía estaban temerosos de la venida del Señor. Signo, síntoma de que no están preparados. Pero mire, los que amamos la venida del Señor, esperamos la corona de justicia que nos será dada. ¿En qué lugar? En el cielo, en la presencia del Señor, específicamente en el tribunal de Cristo. Segunda de Timoteo 4:8 respalda lo que le estoy predicando en esta mañana. Y finalmente hay una corona también de gloria. Qué hermoso. Yo pensaba, ¿cierto? Porque esta corona, dice la Biblia, que esta corona es para los pastores. 1 de Pedro 5:4. También habrá corona de gloria para los pastores, para aquellos que apacentan la grey del Señor. Yo pensaba en esta mañana, ¿cierto?, cuando leía la Biblia, preparaba este tema, nosotros hace muy poco tuvimos una conferencia en la provincia de Talca,
específicamente en la comuna de Yerbas Buenas, la localidad de Santa Ana de Quer y Buena Fe. Esa conferencia duró una semana, pero se preparó durante 2 años. Y allí pudimos ver el trabajo de muchos siervos del Señor, de muchos pastores, algunos incluso con enfermedades ya agotados. Vimos el cansancio de ellos, vimos de cerca su trabajo, vimos la entrega de muchos. Entonces también habrá recompensa para aquellos varones, para aquellas varonas, cierto, que se han negado a sí mismos. Porque quiero decirle que el llamado al pastorado significa el negarse a sí mismo. El hombre que toma esa decisión tiene claro, la mujer que toma la decisión de acompañar a su esposo al pastorado, tiene claro, cierto, que ya comienza a vivir incluso para otros, se niega a sí mismo, ya, y muchas veces con desazones, con enfermedades, porque es más, hay estudios que dicen que uno de los trabajos más estresantes es el de un pastor. Yo le coloco un solo ejemplo. Muchas veces nos agobian nuestros problemas. Un pastor a veces, cierto, tiene que lidiar con los problemas de muchos de su congregación. Pero para que en esta mañana, cierto, los siervos del Señor que están escuchando este mensaje se alienten, hay corona de gloria para ellos. Alabado sea el Señor. ¿Dónde se respalda esto? Primera de Pedro 5:4. Corona de gloria para aquellos que apacentan, para aquellos que cuidan la grey del Señor. Qué hermoso, amado hermano. Para ir terminando, no quiero ser muy extenso, ya quiero decirle que la salvación no es por obra, sino que es por medio de la gracia del Señor. Pero finalmente decimos que el examen ante el tribunal de Cristo traerá como consecuencia una limpieza absoluta de cada creyente. No se olvide que la mirada de fuego del Señor estará sobre nosotros. No habrá nada oculto que nos salga a la luz, ni nada impuro que no sea eliminado por el fuego divino. Eso es lo relevante del tribunal de Cristo. No es simplemente un trámite cualquiera, ni ninguna intención contraria a la santidad demandada para estar siempre con el Señor. Escúcheme esto último. Nadie puede esperar o anhelar este momento sin purificarse a sí mismo. ¿Ya? Nosotros creemos que llegar ante el tribunal de Cristo es simplemente llegar, ¿cierto?, sin ningún tipo de temor. No es así, no es así. Nadie puede esperar o anhelar este momento sin purificarse a sí mismo. Ya, reitero, porque después de esto, nosotros, el Señor es quien nos está, ¿cierto?, preparando. Él es el que nos está preparando para presentarnos a sí mismo. Después de esto, reitero, ¿cierto?, no habrá nada oculto que salga a la luz, no habrá nada oculto que nos salga a la luz, ni nada impuro que no sea eliminado por el fuego divino. Ya ahí vamos a estar preparados realmente para recibir este traje incorruptible. Ya, por eso es tan hermoso lo que hemos estado conversando en esta mañana, lo que yo le he podido estar predicando por la palabra del Señor. Yo me estoy interesando ya mucho en, ¿cierto?, el tribunal de Cristo. Y sí, sin lugar a duda, estoy preocupado porque estaré frente a mi Señor y con esa mirada de fuego traspasará mi vida, traspasará mi ser. Por tanto, tengo claro que no me puedo presentar en cualquier condición. Para terminar, quiero leerle Primera de Juan 3:23, 2 y 3, para ir cerrando, ¿cierto?, para que usted quede meditando. Bueno, yo sé que si usted anotó estas citas bíblicas, tendrá mucho material para leer la palabra del Señor. Pero quiero terminar en esta mañana leyéndole, ¿cierto? Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 2 y 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amado hermano, le reitero este versículo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él,
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esa condición vamos a estar, o es necesario estar en el tribunal de Cristo. Vamos a estar frente al santo, al puro, a Cristo el Señor, a quien tiene esa mirada de fuego, ¿cierto? Por tanto es importante, ¿cierto?, que le pidamos al Señor que Él purifique nuestras vidas mediante, ¿cierto?, su sangre bendita, sagrada, divina y poderosa. Que Dios le bendiga. Voy a orar, ¿cierto?, para que el Señor confirme, ¿cierto?, esta su palabra en nuestras vidas. Amado Dios, muchas gracias le doy en esta hora de la mañana porque me ha permitido compartir estos hermosos versículos bíblicos. Le ruego que los grabe en lo más profundo de mi corazón y también lo grabe en cada uno de quienes estén escuchando esta palabra en esta mañana. Señor, permítales que sean grandemente bendecidos por el mensaje de su palabra. Si alguien no le conoce y ha escuchado, Señor, este relato del tribunal de Cristo, Señor, obre en su vida, glorifíquese en su vida por intermedio de su palabra, permita que se interese en creer a estos misterios tan hermosos, Señor, y pueda aceptarle lo más profundo de su corazón. Gracias le doy, le ruego su bendición y bendiga estos medios, Señor, y el equipo de comunicaciones de nuestra iglesia, Señor, quienes canalizan este trabajo. Deles gracias, sabiduría, paciencia, los medios necesarios día tras día. Bendición que le imploramos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mi amado hermano, una vez más, antes de despedirme, reiterar, ¿cierto?, en mi nombre, en nombre de toda mi familia, el cariñoso saludo a ustedes. Deseo que Dios les bendiga, les guarde. No olvidemos que aún permanecemos, ¿cierto?, en algunas restricciones, ¿cierto? Debemos ir cuidándonos, obedeciendo a la autoridad. Yo lo he dicho muchas veces por estos medios. Nosotros los evangélicos, los cristianos, somos los primeros llamados a dar el ejemplo. Nosotros predicamos la obediencia. Por tanto, somos los primeros llamados a obedecer a la autoridad puesta por Dios, dice la Biblia, respecto a todas las instrucciones que se nos están dando en este cierto momento difícil que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Deseo, ¿cierto?, que usted, con la gracia del Señor, ¿cierto?, pueda estar tranquilo en su hogar, orar al Señor, entregar a Él las ansiedades y rogarle al Señor que Él tenga misericordia de nuestro país y que Él consuele también a las decenas, ¿cierto?, a las centenas de familias, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, se encuentran tristes, dolidas porque han perdido un ser querido. Probablemente, ya sabemos, no probablemente, así ha sido, también han partido cristianos. Partió, ¿cierto?, el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Derecho Privado, el obispo Salfate. Entonces, es importante que estemos orando también por aquella iglesia. Que Dios le bendiga, reitero el cariñoso saludo y espero con la ayuda del Señor, si el Señor no viene antes y si es la voluntad de Dios, el próximo domingo estar compartiendo un nuevo tema en estas hermosas escuelas dominicales que tanto nos bendicen al pueblo de Dios. Que Dios le bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.